Buenas tardes a todos. Como cada lunes vamos a dar la información relacionada con la evolución de la epidemia de coronavirus en nuestro país. Hoy, antes de empezar con los datos sobre los casos, etcétera, me gustaría empezar con los datos de vacunación, porque queramos o no, vamos poco a poco vacunando a más gente y son cifras que nos dan una cierta esperanza, y me gustaría empezar con esa información. Hasta la fecha en España se han administrado ya más de 10 millones de dosis de vacunas, 10.231.825 en total. Son el 85,3% del total de las dosis recibidas, sabiendo además que se van recibiendo a lo largo de la semana y por lo tanto hay que dar margen para poder ponerlas. Tenemos ya al menos 3.072.000 personas que han recibido la pauta completa de vacunación y otros 7.159.716 personas que han recibido al menos una dosis. Es decir, cada semana que pasa tenemos un porcentaje mayor de personas que ya no son susceptibles a la enfermedad. No quiere decir que todos los vacunados dejen de serlo. Sabemos que la vacuna no es 100% eficaz y, por lo tanto, una vez que a una persona se le administra la vacuna, reduce enormemente su riesgo de enfermedad, pero sí que es cierto que siempre queda un pequeño porcentaje de personas vacunadas que todavía pueden tener la enfermedad. Esto sucede con todas las vacunas. Pero lo cierto es que con la eficacia de las vacunas que estamos utilizando y la progresión de la vacunación, cada semana tenemos un porcentaje mayor de personas inmunes, de personas no susceptibles, y por lo tanto cada semana tenemos una probabilidad menor de que la evolución de la epidemia sea tan rápida como hemos observado en otras olas epidémicas. En todo caso, eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta onda epidémica. Y de hecho la evolución que estamos observando es ascendente. Si bien el hecho de tener cada vez más inmunes hace que la velocidad de ese ascenso no sea tan rápida como en otras ocasiones. A día de hoy tenemos 199 casos por 100.000 habitantes en 14 días, notificados por las comunidades autónomas, lo que son, si no recuerdo mal, me parece que son 15 casos más por cada 100.000 habitantes de lo que teníamos el viernes pasado. Es una progresión ascendente que se centra, sobre todo, esa progresión ascendente en 2 o 3 comunidades autónomas, pero todas tienen una progresión ascendente, aunque sea más suave o estabilizada, prácticamente todas. Sí que es cierto que esta progresión ascendente, debido a esos buenos datos de vacunación que estamos progresivamente observando, esperamos que sea algo más lenta que en otras comunidades, salvo que cometamos errores importantes. Los datos de hoy incluyen ya información que nos puede ir dando pistas de lo que pudo pasar durante la Semana Santa, pero es cierto que, como ya saben, los datos de los lunes recogen cifras de fines de semana que no son siempre tan consolidadas ni tan seguras como las que podemos tener mañana o pasado. En todo caso, sí que se observa un incremento en la transmisión, pero, como digo, no tan importante como se observaba en otras olas, o no a la velocidad que se observaba en otras olas. Aún así, tenemos que ser muy cuidadosos con la interpretación de estos datos, porque al consolidar en los próximos días podríamos tener una situación diferente. Sí que observamos también un incremento en las UCIs. Como recordarán, las semanas previas estamos comentando que la velocidad de descenso en la ocupación de las UCIs era menor que en otros periodos y, por lo tanto, el punto de partida de ocupación de UCIs en este nuevo incremento que estamos observando era más alto de lo que podíamos haber esperado en otros periodos. Ahora mismo estamos con una ocupación del 21,6% de las camas de UCIs. Hay capacidad para incrementar el número de camas de UCIs, pero este dato sigue siendo un volumen muy importante. Más de uno de cada 5 pacientes que hay ahora mismo ingresados en una UCI están ingresados por coronavirus. Son cifras que no son nada deseables, porque ponen todavía en un alto riesgo de presión hospitalaria muy por encima de lo que nuestros sistemas desearían tener. Tenemos la positividad de las muestras, va incrementándose décima a décima, pero sí que es cierto que hemos vuelto de nuevo a incrementar progresivamente el número de muestras y, por lo tanto, podemos estar seguros de que nuestra capacidad de detección se sigue manteniendo en unos rangos importantes. Y, de nuevo, tenemos que hablar de la cifra, digamos, más dolorosa, el número de fallecidos. Seguimos teniendo, aunque se mantiene más o menos unas cifras
relativamente bajas comparado con toda la evolución de la epidemia, seguimos teniendo 248 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. Siguen siendo cifras que no son deseables, pero lo cierto es que, aunque sigan siendo unas cifras importantes, tenemos una letalidad, es decir, el número de personas que fallecen entre los casos totales que se detectan en las últimas semanas en el periodo más bajo de toda la epidemia. Estamos ahora mismo con cifras por debajo del 0,7%, 0,6% en las últimas semanas, dando un tiempo suficiente de evolución a los cuadros y, por lo tanto, estos datos de letalidad se refieren a hace 3 semanas, dando 3 semanas de tiempo de evolución de la enfermedad. Yo creo que con esa información podemos dar quizás el punto final, sí decir que estos datos de inmunización nos permiten observar ahora mismo un descenso en la incidencia muy importante comparativamente con grupos de edad similares en los mayores de 80 años. Tenemos ya por encima del 90% de los mayores de 80 años con al menos una dosis de vacuna, en concreto el 91,4% de los mayores de 80 han recibido al menos una dosis de vacuna y el 51% han recibido al menos ya 2 dosis. Esto se aprecia en un descenso comparativo entre los mayores de 80 en la comunidad. Si quitamos de la ecuación a los que están en residencias, que ya sabemos que están actualmente muy protegidos y con incidencias muy bajas, si comparamos a los mayores de 80 de la población general con las personas entre 79 y 65 años, también de la población general, que mantenían una relación, siempre menor incidencia en los menores de 80, pero mantenían una relación estable entre ambos grupos, ahora hemos visto que la reducción que se observa en los mayores de 80 es un 40% mayor que la que se está observando, que se ha observado en estas semanas previas en los menores de 80 y hasta 65 años. Es decir, el impacto, esto es una valoración indirecta del impacto de la vacunación, está siendo realmente importante. Por lo tanto, creo que tenemos que mantener las esperanzas de que la vacunación claramente va a permitirnos el control de la epidemia y salir de la situación grave en la que nos encontrábamos hace tan solo unos pocos meses, cuando todavía no disponíamos de ella. Yo creo que con esta información podemos pasar a las preguntas. Buenas tardes. Los medios de comunicación que acuden esta tarde de forma presencial a la rueda de prensa son EFE, Redacción Médica, ABC y Es Radio. Además, plantearán preguntas Datadista, IM Médico, IM Farmacias y Europa Press. Empezamos por los periodistas que están en la sala. Sara Becerro. Hola, buenas tardes. Sara Becerro, de Radio. En primer lugar, le quería preguntar por el dato que ha dado hoy el candidato socialista Ángel Gabilondo de que el 54% es mayor de morir en Madrid por coronavirus. Me gustaría saber si este dato es del Ministerio de Sanidad, si así lo puede confirmar, y si es un estudio o una investigación que esté disponible para conocer ese dato. Y también, por otro lado, me gustaría conocer su opinión como director del CAE, si cree que los datos de contagios nuevos en Madrid son falsos o no. Gracias. Bueno, en cuanto al primer dato, nosotros en las informaciones públicas que hacemos, obviamente tenemos muchos más datos de los que se ponen a disposición del público, que no tienen mucho sentido porque son complicados de manejar. En las informaciones públicas que hacemos damos los datos por comunidades autónomas, pero no hacemos análisis comparativo. Por lo tanto, aunque este dato del 54%, ahora les voy a dar yo otra información, no podemos, nosotros no lo hemos dado, sí que es cierto que se puede calcular en base a la información disponible en la página web. Lo cierto es que, según las informaciones que nosotros disponemos, en la Comunidad Autónoma de Madrid ha habido una incidencia algo mayor que la incidencia a nivel nacional y, por lo tanto, si ha habido más casos, también ha habido más fallecidos. Pero la proporción de fallecidos respecto al número de casos, es decir, la letalidad, es similar a la que se ha observado en el resto de las comunidades autónomas. Por tanto, ha habido más casos, ha habido más incidencia en la Comunidad de Madrid que en otras. Por lo tanto, ha habido más fallecidos, pero la letalidad, es decir, la capacidad de gestión de los casos es similar al de cualquier otra comunidad autónoma. En cuanto a si los datos que da la Comunidad de Madrid son falsos o no, a mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma.
todo esto siempre está en debate y sí que es cierto que las comunidades autónomas en algunos momentos pueden tener algún retraso un poco mayor, un poco menor en la información que dan, pero realmente no creo que los servicios de vigilancia que tienen procesos muy automatizados puedan fácilmente modificar todas las informaciones que llegan de manera individualizada a la Red Nacional de Vigilancia. Sí que puede haber algún retraso, que eso se corrige al cabo de 2, 3, 4 días, 24 horas, dependiendo de cuántos sean los retrasos, pero más allá de eso yo realmente no creo que ningún servicio de vigilancia en España, en ninguna comunidad autónoma, esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos en absoluto. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarle por la postura que ha mostrado hoy la Organización Médica Colegial, de que eran partidaria de que los ya vacunados, los médicos ya vacunados con AstraZeneca, ponerles también una segunda dosis de la misma y no de otra vacuna. Quería consultarle si es usted partidario de eso. También si cree que la decisión de frenar la vacuna de AstraZeneca en menores de 60 ha sido tal vez demasiado conservadora, sobre todo dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria, y también se estaría a favor de que los pacientes menores de 60 se la puedan poner firmando un consentimiento. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la segunda dosis de AstraZeneca, la vacuna con AstraZeneca, de acuerdo a los estudios que tenemos, ha demostrado una eficacia mínima del 70% con la primera dosis. Los estudios que hay ahora mismo disponibles, es cierto que están los ensayos clínicos por un lado y luego hay estudios de la evidencia después de haber empezado a vacunar ya a varios millones, a muchos millones de personas con esta vacuna, van aportando cada vez más información sobre la vacuna. Hasta ahora mismo tenemos información de que la persistencia de anticuerpos, es decir, de las defensas que genera la vacuna de AstraZeneca, a lo largo del tiempo se mantendría varios meses. Si no recuerdo mal, me parece que estaríamos hablando ya de alrededor de 4 o 5 meses como mínimo. Por lo tanto, tenemos margen para poder valorar con detalle, con los datos epidemiológicos disponibles, con los datos de inmunidad disponibles, cuál sería la mejor opción y la mejor estrategia respecto a la segunda dosis con AstraZeneca, sin tener que correr y sin tener que basarnos en intuiciones en lugar de información sólida. Las opciones son varias. Se puede dar una segunda dosis de AstraZeneca si se considera adecuado, se puede dar una segunda dosis con otro tipo de vacuna si se considera adecuado. Tenemos margen suficiente. Se puede no dar una segunda dosis si se considera que no va a aportar gran cosa. Por lo tanto, tenemos tiempo para hacer estudios, tenemos varias opciones que hay que estudiar y yo creo que lo más sensato, dado que tenemos ese margen de tiempo, es valorar realmente cuál es el efecto de cada una de ellas con estudios específicos. Hemos tratado, en la medida de lo posible, en una situación de emergencia, de pandemia, en la que hay que tomar decisiones muy rápidas, a veces basándonos en información más o menos sólida, a veces basándonos en información, digamos, de factibilidad o de plausibilidad de los efectos, sin tener información muy sólida. Ahora mismo que podemos realmente esperar a tener información sólida para tomar las decisiones, creo que sería lo más lógico de hacer. Eso por un lado. En cuanto a la vacuna en menores de 60 años, se ha sido muy conservador. Bueno, vamos a vacunar a toda la población. Por lo tanto, es cierto que hemos estado hablando siempre de priorizar los grupos más vulnerables. Los grupos más vulnerables son los mayores de 60, mayores de 70, mayores de 80. Por lo tanto, desde el punto de vista del control de la epidemia y sobre todo del control del impacto de la epidemia, es decir, hospitalizados, UCIs, fallecidos, el objetivo siempre ha sido empezar a vacunar siempre a los más mayores. Si se empezó a vacunar a grupos de menor edad con esta vacuna es porque los estudios de los ensayos clínicos no daban una idea clara de la efectividad de esta vacuna en mayores de 60 o 65 años. Ahora, con todos los millones de personas vacunadas, sobre todo en el Reino Unido, que vacunó a más mayores, podemos valorar que la eficacia es similar o la efectividad es similar a los más jóvenes y, por lo tanto, yo no veo ningún problema en que ahora mismo garanticemos que se vacuna a los más vulnerables, que son los mayores. Dicho esto, esto no quiere decir que no se pueda en un momento determinado, más adelante, si la información que vaya surgiendo de los estudios que se están haciendo, de los efectos secundarios de las vacunas,
a través del Comité Europeo de la EMA de efectos adversos a las vacunas, de farmacovigilancia, nos puedan garantizar que esos efectos adversos se pueden circunscribir a grupos muy concretos y, por lo tanto, podamos utilizar la vacuna en otros grupos de edad. Ahora, yo creo que tenemos todavía población suficiente a vacunar en mayores de 60 y yo creo que no debería ser ahora mismo un problema muy grave. En cuanto al consentimiento, y aquí ya entramos en variables que, digamos, escapan un poco al aspecto meramente salud pública y epidemiológico. Entramos en variables que yo entiendo que pueden afectar a la economía, al trabajo, a contratos, a gestión de muchos otros factores que a mí en cierta medida se me escapan. No es una cuestión de que se pueda o no vacunar con consentimiento desde mi punto de vista. Ahora mismo tenemos, aunque cada vez están llegando más vacunas, todavía tenemos un número limitado de vacunas. La vacuna no está disponible para quien se la quiera poner, está disponible para aquellos a los que el sistema pueda vacunar y tenemos, por lo tanto, que priorizar. La priorización está clara, al menos en nuestro país, que se hace para reducir el impacto en el sistema sanitario y en la mortalidad. Por lo tanto, vacunamos a los más vulnerables y progresivamente al resto de la población. Yo creo que mientras no esté disponible para toda la población la vacuna, el planteamiento de vacunarse, sea con consentimiento o sin él, a los grupos que no entren dentro de los que son prioritarios para vacunar en cada fase, yo creo que queda un poco fuera del discurso. No quiere decir que en algún momento determinado no se pueda plantear para alguna persona concreta. Todas estas cosas, obviamente, hay siempre excepciones. Tenemos grupos concretos que, por la razón que sea, que las hay muy justificadas, se tengan que vacunar y que no entren dentro de los grupos de vacunación y que se pueda plantear esta situación. Pero lo cierto es que yo creo que tienen que ser situaciones muy esporádicas, muy concretas, que se tienen que valorar específicamente en cada momento que se presenten. No creo que debamos, al menos desde la parte que a mí me corresponde, entrar mucho en ese debate ahora mismo. Cuando tengamos disponibilidad de muchas más vacunas, desde luego habrá que plantearlo, se podrá plantear. Hola, buenas tardes. Nieves Mira, del diario ABC. Quería preguntarle, en primer lugar, si podía ampliar un poco la información sobre la Comunidad de Navarra, que tiene unos datos muy disparados con respecto a otras regiones y, sin embargo, es de las que ha tomado medidas más estrictas para Semana Santa. También me gustaría saber si, ya que comenzamos a hablar de una cuarta ola, ¿cree usted que estamos todavía a tiempo de frenarlo o reducir el impacto, por así decirlo? Y, en último lugar, hoy el Gobierno ha dicho que no hará caso a la presión de los presidentes de las comunidades autónomas, sino a los expertos, con la opción de extender el estado de alarma. ¿Cómo valoráis desde el CAES esa posibilidad o con qué medidas os planteáis que los presidentes de cada comunidad hagan frente a la pandemia, estando la situación actual como está? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la Comunidad de Navarra, es cierto que está teniendo un incremento en su incidencia importante. Es verdad también que hay una serie de comunidades autónomas que tradicionalmente detectan más que la mayor parte de otras comunidades autónomas, que han hecho siempre más pruebas y, por lo tanto, tienen un porcentaje probablemente de detección superior a otras, pero es cierto que eso se mantiene en el tiempo y ahora mismo Navarra está en una fase clara de ascenso. No es la única comunidad autónoma y sí que es cierto que ha hecho un esfuerzo por implementar medidas de mucho control. Algunas las ha podido implementar, otras no las ha podido implementar, pero no es la única que ha tomado ese mismo tipo de medidas. Hay muchas comunidades autónomas que han tomado medidas similares. Es verdad que la forma en la que los estilos de vida, el clima también puede favorecer, la forma en la que se relacionan las personas en la sociedad puede tener mucha influencia en la transmisión. Y sabemos además que el hecho de que se tomen las medidas no es lo mismo que el que se cumplan. Y por cómo está distribuida la población de una comunidad autónoma como Navarra, con una población muy rural o en pueblos no muy grandes, pero sí suficientemente grandes como para tener una vida mayor, puede dificultar la aplicación de algunas de las medidas que se plantean.
Yo no sé exactamente con qué grado de cumplimiento se han aplicado esas medidas. Yo espero que se han cumplido de la forma más estricta posible, pero no lo puedo saber. Sí que es cierto que Navarra está subiendo en la incidencia. Sí que es cierto que Navarra está desde el principio de la epidemia haciendo un esfuerzo enorme por controlarla, aplicando las medidas más estrictas que puede. No siempre ha podido aplicarlas todas. Y sí que es cierto también que Navarra detecta, probablemente es una de las 2 o 3 comunidades que más detectan de todo el territorio. Por lo tanto, una combinación de esos factores podría explicar parte, pero no puedo hablar de mucho más. En algunos países europeos están convencidos de que el clima que tenemos en España nos favorece para controlar la epidemia. Es cierto que por la experiencia que tenemos y por la evolución del virus el año pasado y por las características de otros coronavirus, siempre hemos dicho que el clima puede favorecer el control de la epidemia en este periodo exactamente en el que estamos viviendo ahora. Ya viene entrada la primavera y la llegada del inicio del verano. Pero sí que es cierto que eso que dicen los países europeos de España igual se podría aplicar a diferentes territorios en el territorio español. Tenemos climas muy diferentes de norte a sur y eso podría explicar algo. Lo que pasa es que hay comunidades con climas que teóricamente no lo favorecerían, que no están teniendo la misma situación. Por lo tanto, es complicado de valorar ahora mismo cuál es la causa real de esa evolución. Pero sí que es cierto que está en una fase ascendente. Frenar la cuarta ola. La transmisión que estamos viendo ahora y que vamos a ver en los próximos días, durante toda esta semana, es la transmisión que se produjo aproximadamente día arriba, día abajo, durante la Semana Santa. Y eso lo vamos a ver de aquí a final de la semana que viene. Por lo tanto, frenar lo que ya pasó no podemos hacerlo. Ni lo que ya pasó, ni lo que pasó en los 2 o 3 días posteriores. Sí que podemos frenar lo que pueda pasar de aquí en adelante. Si ahora tenemos 199 casos por 100.000 en lugar de los creo recordar que 150, 160 que llegamos a tener, incluso un poquito por debajo, hace 2 semanas o 3, no vamos a poder frenarlo completamente, pero sí que podemos evitar llegar a lo mejor a los 250 o a los 300. Va a seguir subiendo durante unos días, esperemos que suba suavemente y esperemos que eso sí que se pueda controlar. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a controlarlo? Las medidas que han impuesto las comunidades autónomas ya antes de la Semana Santa, pero que algunas han tomado medidas incluso más restrictivas después de la Semana Santa en vista de la evolución de la epidemia, aunque algunas en vista de la buena evolución las han reducido, hay que tener mucho cuidado. La vacunación nos está ayudando. Cada semana que pasa, como he dicho al principio de la rueda de prensa, tenemos menos población susceptible y eso nos ayuda, pero tenemos que tener cuidado porque la población susceptible que reducimos es de los grupos poblacionales que tienen mayor riesgo de hospitalización, de UCIs o de fallecer, de morir. Pero en grupos más jóvenes, menores de 60, menores de 65 años, no tenemos todavía coberturas buenas. Y por lo tanto, en estos grupos sí que se puede mantener un cierto nivel de transmisión. Si no se mantienen las medidas de control, estos grupos pueden compensar claramente la incidencia que no se refleje en grupos mayores. Lo que pasa es que necesitan incrementar bastante la incidencia para tener el mismo impacto en los hospitales y en la mortalidad. Puede pasar. Yo espero que sigamos siendo suficientemente sensatos unas pocas semanas más hasta que tengamos unas coberturas en todos los aspectos, los grupos de edad suficiente. También tenemos que tener cuidado al valorar de aquí en adelante cómo se distribuyen los casos. Ya sabemos que en las residencias hay cada vez menos casos, hay muy pocos. Sabemos que en los mayores de 80 hay cada vez menos casos. Ahora tenemos ya una incidencia que está descendiendo muy rápidamente comparado con los grupos que todavía no están vacunados, de también mayores, de 79 hasta 65 años. Sabemos que en los mayores de 80 está descendiendo muy rápidamente. Sabemos que en los mayores entre 70 y 79, entre 60 y 69, que se van a ir vacunando progresivamente, va a ir disminuyendo. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando controlemos la fase creciente que tenemos ahora, el número de casos que vamos a ver va a ser en personas menores de edad, de menos de 60 años, porque todavía no están vacunados.
Incluso aunque vayamos descendiendo, nuestro grueso de casos serán esos grupos. Y eso no querrá decir que esté aumentando, quiere decir que está reduciéndose en los otros. Si se mantiene la transmisión en nuestro país, cuando ya tengamos vacunados a todos los mayores de 60, los casos serán, salvo esos pocos que nos acaban de inmunizar en los vacunados, los casos serán sobre todo en menores de 60. Cuando tengamos vacunados a los mayores de 50, los casos serán sobre todo en menores de 50. Y cuando tengamos vacunados a todos hasta los 16 años, que las vacunas que tenemos ahora sabemos que son eficaces en esos grupos y por lo tanto estamos esperando a ver qué pasa con la vacunación de los menores de 16 años, cuando tengamos vacunados a todos los demás de 16 años, nuestros casos serán todos en menores de 16 años. Y eso no quiere decir, no querrá decir que haya un problema en los colegios. Querrá decir que los de más de 16 años son inmunes. Y eso lo tendremos que aprender a interpretar y a comunicar correctamente. Porque podemos llegar a la paradoja de que en picos epidémicos importantes, como el que hemos sufrido en enero, como la segunda ola de noviembre, incluso como con la primera ola porque se cerró todo, no hayamos cerrado los colegios porque no tenía sentido y que de pronto, dentro de unos meses, haya voces diciendo nuestros casos son en menores. Tenemos que ser capaces de comunicar eso correctamente, porque si no podemos generar un conflicto interpretativo que lleve por presiones fuera de lugar a pensar al menos en toma de decisiones que no tengan sentido. Luego, en cuanto al estado de alarma, lo acabo de comentar ahora mismo, cada semana que pasa tenemos un número menor de susceptibles, porque se vacuna un número mayor de personas. Tenemos además una situación en la que ya sabemos, por los resultados de la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia, que teníamos aproximadamente un 10% de la población en noviembre que ya se había infectado. Y de noviembre aquí es muy probable que hayamos tenido otro 5% más. Entre los vacunados y los ya infectados tenemos cada vez una masa mayor de no susceptibles. Por lo tanto, la situación que vamos a vivir dentro de 4 semanas, cuando se tenga que plantear el estado de alarma, es muy diferente a la que teníamos. No recuerdo si el último estado de alarma se aprobó en octubre, me parece que fue. Entonces, estamos en una situación muy, muy diferente a la del mes de octubre cuando se aprobó esto. Además, si hacemos una revisión de las capacidades de las comunidades autónomas para tomar decisiones independientemente del estado de alarma, es muy alta. El estado de alarma actual, lo único que prevé, si no recuerdo mal, y si me equivoco me perdonan, es favorecer o facilitar que las comunidades autónomas puedan hacer los cierres perimetrales, y otras 2 cosas. El toque de queda, exacto. El toque de queda y la tercera cosa que ahora mismo no me viene a la cabeza. Pero son 3 puntos muy concretos. Son 3 puntos muy concretos que las comunidades, en caso de necesidad, y la necesidad será cada vez menor, todavía lo es, tenemos que tener todavía mucho cuidado, pero las comunidades autónomas podrán probablemente aplicar suficientes medidas para la situación en la que estemos en ese momento. Yo creo que no es bueno ahora mismo plantear qué es lo que va a haber que hacer el 9 de mayo. No habrá que plantearlo tampoco justo el día de antes, pero tenemos ahora mismo una semana, 15 días, 20 días para poder valorar correctamente cómo está evolucionando todo, valorar los escenarios que todos los modelos nos van a plantear de evolución de la epidemia y poder valorar si realmente el toque de queda va a aportar algo extra que no se pueda hacer sin él. Yo creo que esa sería la situación, digamos, más razonable en este momento en el que la situación no tiene nada que ver con la situación que había en octubre cuando se planteó el toque de queda que está actualmente vigente. No es una cuestión de decir sí o no, es una cuestión de plantear lo razonable con la situación en la que estemos en ese momento o en el momento más cercano sin que ello lleve a una toma de decisiones tardía tampoco. Pero todavía tenemos un tiempo en el que podemos valorarlo y sabemos que la situación no es la misma. Por lo tanto, tenemos que valorarlo con mucho cuidado. ¿Sí? Sí, hola, buenas tardes.
Antes ha comentado que había 3.072.000 personas con pauta completa, pero es la misma cifra del viernes. No sé si o lo he apuntado yo mal o si nos puede repetir los datos. Luego, por otra parte, le quería preguntar, la consejera de Castilla y León ha dicho esta mañana que un representante de Sputnik se ha puesto en contacto con su departamento para ofrecer la compra de su vacuna y ha dicho que cree que es algo que está pasando en todas las comunidades. ¿Tiene el Ministerio constancia de estos contactos que está buscando un representante de Sputnik? Primero Y por la última ya es, parece ser que la vacuna de Janssen, que llega ya el miércoles, se va a empezar a dar en personas de 70 a 79 años. Y le quería preguntar si se va a excluir a las personas que ya han pasado la enfermedad, como establece la estrategia de vacunación. Gracias. Bueno, en cuanto a los datos de vacunación, tienes razón. He dado los datos, los vacunados con 2 dosis, con los datos de hoy, son 3.108.000 y un poquito. Me he traído el informe del viernes sin darme cuenta. Pero son 3.108.000, es decir, son más. De hecho, el último informe hoy creo que se han puesto 553.000 dosis más de las que había puestas y una parte importante de ellas son en los que ya tenían una dosis. Son 3.108.000, si no me equivoco. Lo siento, me he traído el informe por error, me he traído el informe del viernes en lugar del de hoy. En cuanto a la vacuna de Sputnik y de las comunidades autónomas, a mí no me consta, yo no sé lo que han podido hablar o no. El problema de todo esto es que para poder, es verdad que siempre hay mecanismos de emergencia que pueden utilizarse para hacer todo esto, pero en principio un medicamento, un fármaco de este tipo requiere una aprobación, sea de emergencia, sea de lo que sea. La aprobación se puede hacer en Europa, en la Unión Europea, por varias vías, o una aprobación común a través de la Agencia Europea del Medicamento, o una aprobación por país en caso de que la empresa solicite la autorización a cada país específico y entonces en ese caso la autorización es válida solo para el país que la autorice en caso de que la autorice. A mí no me consta que haya habido una solicitud, no sé si la ha habido o no, pero no me consta que haya habido una solicitud específica para España. Sí que me consta que la Unión Europea está haciendo la evaluación, el rolling review, la evaluación continua de la vacuna de Sputnik como se ha hecho para otras vacunas. Y la posición española es ir conjuntamente con el resto de la Unión Europea y aceptar la aprobación, la autorización o no que pueda hacer la Unión Europea. Si Sputnik se ha puesto, la fábrica que produce esta vacuna, se ha puesto en comunicación con comunidades autónomas, yo no lo sé. No, con el número de vacunas que están llegando y que cada vez van a llegar más, yo creo que no sería necesario. Tenemos información, no son datos muy fiables porque son de hace unos días y tampoco tengo todos los datos, pero nosotros nos han comunicado, la información que yo he comunicado es que en Rusia se habían vacunado aproximadamente 7 millones de personas. No sé yo si ahora mismo la fábrica que produce Sputnik tiene capacidad para abastecer con muchos millones de dosis a otros países fuera de la Unión Soviética. Pero en todo caso es una vacuna que está ahora mismo en revisión por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y por lo tanto si la Unión Europea, la EMA, la autoriza, pues España obviamente participaría en el contrato en caso de que lo necesitemos. Ahora mismo la Unión Europea tiene compradas muchas dosis, más de lo que necesita para vacunar a toda su población con los otros 8 contratos que tiene hechos. No quiere decir que con Sputnik no se pueda hacer algo parecido. Hasta que no haya una autorización será difícil de valorar. Y la de Janssen. En principio yo creo que lo que hay que hacer es ajustarse a lo que pone en la estrategia de vacunación. Las personas que han tenido un cuadro clínico confirmado por coronavirus, en principio, si no recuerdo mal, creo que se propone esperar alrededor de 6 meses para ponerles la vacuna. Yo creo que sería lo lógico. La inmunidad que se genera por la vacuna, por haber pasado la enfermedad, es buena, es protectora. Hay un porcentaje pequeño de reinfecciones y siempre existe el riesgo, que es lo que tenemos que vigilar con mucho cuidado ahora, de que entren variantes del virus que puedan escaparse de la inmunidad. Hasta ahora en España apenas las hay, pero sí que tenemos que tener claro que la inmunidad natural que genera la enfermedad es al menos
se mantiene durante alrededor de 6 meses con seguridad. Por lo tanto, es la estrategia que se está utilizando ahora, yo creo que es la que se va a mantener para todas las vacunas, sea la Janssen o sea cualquier otra. Damos paso a las preguntas que nos han llegado por WhatsApp. En primer lugar, Luis Marsal, de IM Médico y IM Farmacias, pregunta: ¿cree que se está creando confusión a la población alrededor de la vacuna AstraZeneca? ¿Recomendaría tomar ácido acetil salicílico, medicamento que es antiagregante plaquetario, antes de vacunarse para evitar la aparición de trombocitopenias? Bueno, miren, si tenemos una oportunidad de acabar con esta epidemia es gracias a la vacunación. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna que tiene una eficacia buena, es una vacuna que tiene algunos efectos secundarios como todas las vacunas y como todos los medicamentos. Es verdad que uno de ellos ha generado dudas sobre si algún grupo concreto de población podría no recomendarse, no porque no vayan a tener un mayor beneficio por vacunarse, sino porque teniendo otras vacunas a la vuelta de la esquina, quizás ese pequeño riesgo merezca la pena evitarlo. En algunos grupos muy concretos, en otros no supone un incremento de riesgo y desde luego el beneficio respecto a tener o no coronavirus es inmenso. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener muy claro que la vacuna, con todos los mecanismos de seguridad, como están viendo, que se ponen para garantizar que no se expone a nadie a un riesgo innecesario, es estupenda. Y por lo tanto, AstraZeneca, igual que Pfizer, igual que Moderna, igual que Janssen, cuando empecemos a vacunar a mediados finales de esta semana, son lo que nos va a permitir acabar con esta pandemia. Tendremos que vacunar a toda nuestra población y luego tendremos que dar el siguiente paso, que es vacunar o ayudar, en la medida que España pueda, a vacunar al resto de la población del mundo. Por lo tanto, el primer concepto que hay que trabajar en este sentido es que la vacuna es fundamental y AstraZeneca es una de las armas buenas que tenemos para acabar con esta epidemia. Es verdad que todo este proceso puede haber generado dudas en alguna parte de la población, pero también es cierto que el proceso de vacunación hasta ahora está demostrando que esas dudas se despejan en cuanto las personas ponen en la balanza el riesgo muy bajo, extremadamente bajo, de tener un efecto secundario con una u otra vacuna y los riesgos asociados a tener la enfermedad. Es verdad que algunas personas pueden preferir una vacuna o pueden preferir otra, pero también es cierto que cuando salen con su dosis puesta, al menos por lo que hemos podido ver, lo que salen es con la dosis y una sonrisa de oreja a oreja, porque realmente el haber sido vacunado cambia a las personas, nos hace sentir que estamos ya en un punto diferente de la epidemia y esto es muy beneficioso, aunque solo sea para la salud mental de todos. Entonces, yo creo que eso por un lado. En cuanto a lo del ácido acetilsalicílico, miren, las vacunas, en este caso concreto, el riesgo de trombosis o trombocitopenia de senos cerebrales está asociada a personas concretas. Es verdad que hay personas que tienen más probabilidad hasta ahora, personas un poco más jóvenes de sexo femenino, pero hay posibilidades, se está todavía terminando de estudiar qué grupos concretos y cuando tengamos esos datos podremos definir exactamente qué grupo. Sabemos que hay grupos que hasta ahora no han demostrado tener ningún exceso de riesgo y por lo tanto se está dirigiendo la vacuna hacia ellos. Y yo creo que no es, el tomar aceite salicílico no va a cambiar sustancialmente ningún riesgo a nadie. Si alguien se quiere tomar una aspirina, pues bueno, que se la pueda tomar, pero que sepan que incluso la aspirina tiene efectos secundarios. Igual que puede tener la vacuna, lo puede tener la aspirina. Yo creo que automedicarse cuando no es necesario no es una buena práctica. Las personas que van a ponerles la vacuna están preparadas para saber si tienen o no que administrarles una u otra, por lo tanto simplemente tienen que decirle cuando reciban la comunicación para ir a vacunarse si consideran que tienen alguna patología de riesgo para la vacuna con una u otra marca de vacunas, simplemente tienen que decírselo a sus médicos y ellos les dirán lo que tienen que hacer. Pregunta de David Guirao de Europa Press. ¿Puede darnos una actualización sobre el número de eventos trombóticos que se están estudiando en España por su posible relación con la vacuna de AstraZeneca? Con los datos de los que disponíamos el viernes, hoy no he recibido información, se estaban estudiando 12. Había 12 casos tromboembólicos graves que podían
que se habían producido en personas vacunadas. No quiere decir que se hayan producido por la vacuna, pero sí que hay la sospecha que alguno de ellos haya podido producirse por la vacuna y por lo tanto están ahora mismo en estudio. Sabemos que es un posible efecto secundario de esta y otras vacunas y por lo tanto se tienen que estudiar en detalle. Es posible que alguno se haya producido. Hasta ahora tenemos puestas, me parece que son alrededor de 2,5 millones de vacunas, un poquito menos de AstraZeneca, y se han producido entre esos 2,5 millones estos 12 casos, de los cuales algunos probablemente serían casos esperados incluso si no se hubieran vacunado. Por lo tanto, la probabilidad existe, los estudios se están haciendo, como les digo, tenemos que tener cuidado con la interpretación y tratar de delimitar sobre todo qué grupos son los que tienen un riesgo superior a lo esperable. Por último, planteamos 2 preguntas de Antonio Delgado, de Datadista. La primera, ¿tenéis información actualizada sobre el perfil, edad media, estancia media de las personas que están actualmente ingresadas por COVID en la UCI? Y la segunda, nos comentó hace más de un mes que la 5ª ronda del estudio de seroprevalencia estaba pendiente de revisión de la metodología para incluir la nueva situación inmunológica por la vacunación. ¿Hay alguna novedad al respecto? Bien, en cuanto al perfil de las UCIs no tengo aquí los datos, no me los he traído. Sí que sabemos que son algo más jóvenes de lo que eran hace unos meses, pero no tengo información muy detallada, por lo tanto preferiría no lucubrar y la próxima reunión trataré de conseguir la información y darla, ¿de acuerdo? En cuanto a la 5ª ronda del estudio ENECOVID, el estudio de seroprevalencia en España, dimos 2 razones por las que no se hizo cuando estaba previsto, que si no recuerdo mal era hacia el mes de febrero. Había 2. Una, se había iniciado la vacunación y por lo tanto había que establecer la metodología adecuada para poder diferenciar la serología adquirida o las defensas adquiridas por la vacuna o las adquiridas por la enfermedad natural. Esto nos tenía que permitir poder valorar la incidencia real. Esta metodología está ya más o menos trabajada. Creemos que ya sería factible hacer el estudio desde el punto de vista metodológico. La otra razón que dábamos por la que no se había hecho el estudio en el mes de febrero es que una vez que se inició la vacunación, el objetivo fundamental, aunque siempre es importantísimo conocer qué es lo que está pasando, pero el objetivo fundamental, la prioridad, era conseguir vacunar a cuanta más gente mejor. Y los equipos de atención primaria que están vacunando son en gran parte, no todos, pero en gran parte, los mismos que realizan los estudios de ENECOVID. Son las personas que tienen que tomar las muestras de sangre, que tienen que tomar las muestras de las personas incluidas en los estudios y, por lo tanto, el objetivo era vacunar y el estudio ENECOVID, aunque es información muy importante que nos permite entender realmente lo que está pasando, no pasaba nada por retrasarlo un poquito. Se está ahora mismo valorando cuándo será el momento adecuado para poder realizar la siguiente ronda. El estudio, hay unos coordinadores que están trabajando en este sentido. No sé si será en el mes de junio, si será en el mes de julio, si será en el mes de mayo. Se va a hacer una siguiente ronda, pero desde luego tenemos que valorarla con mucho cuidado para que el ritmo de vacunación no se reduzca. Y no puedo dar más información, lo siento. Damos por finalizada esta rueda de prensa. Muchas gracias.